Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en una de las historias más fascinantes de España, su primer intento de crear una constitución liberal. Y todo esto en medio de una crisis nacional brutal. Es una historia de revolución, de guerra y de esperanza, todo concentrado en una única ciudad sitiada. A ver, para entender de verdad qué fueron las Cortes de Cádiz, primero hay que entender el caos absoluto que se vivía. Esta pregunta lo resume todo. Imaginaos el panorama. El rey Fernando VII está fuera del país, prisionero, y los ejércitos de Napoleón están invadiendo la península. El país estaba literalmente al borde del abismo. Claro, sin rey. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno español era básicamente un gobierno a la fuga. Toda la estructura de poder del antiguo régimen, todo lo que conocían, se estaba viniendo abajo. Así que a los que quedaban solo les tocó una cosa: improvisar una forma de gobernar sobre la marcha. Y este es el viaje desesperado que tuvieron que hacer. Fijaos, la Junta Central, que era ese gobierno provisional, empieza en Aranjuez. Pero claro, los franceses avanzan y tienen que huir a Sevilla. Los franceses siguen avanzando y al final, ¿qué les queda? Pues el último trocito de tierra libre, Cádiz. Y allí, ya sin más opciones, la Junta se disuelve y le pasa el testigo a un Consejo de Regencia con una tarea, histórica: convocar unas Cortes, una Asamblea Nacional para decidir nada menos que el futuro de España. Y así es como todo acaba en Cádiz. Pero ojo, que Cádiz no era una ciudad cualquiera. Para nada. Se convirtió en el último bastión de la resistencia, sí, pero es que además, y esto es lo alucinante, resultó ser el lugar perfecto para que florecieran las ideas más revolucionarias de la época. Entonces, ¿por qué Cádiz? ¿Qué tenía de especial? Pues aquí están las claves. Por un lado, la geografía. Era casi una isla, un hueso muy duro de roer para los franceses. Pero lo más importante era el ambiente. Cádiz era una auténtica olla a presión. Un puerto comercial a tope, lleno de burgueses que habían viajado, que tenían otras ideas, hasta parte del clero era más abierto. Y claro, con un montón de periódicos, cafés, tertulias, la gente no paraba de hablar de política. Era, el caldo de cultivo perfecto para que pasara algo gordo. Vale, ya tenemos el sitio. Pero, ¿y la gente? ¿Quiénes estaban en esas cortes? Esto es fundamental entenderlo. No eran un reflejo de toda España, ni de lejos. Eran una minoría, gente de ciudad, con estudios. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Como media España estaba ocupada por los franceses, no se podían hacer elecciones normales. La solución: se eligieron diputados suplentes entre la gente de esas provincias que ya estaba refugiada en Cádiz. Y claro, esto inclinó la balanza de la Asamblea hacia un lado mucho más burgués y liberal. Y una vez dentro, el panorama era un choque de trenes. Había básicamente tres equipos con visiones totalmente opuestas. Por un lado, los absolutistas, o serviles, como los llamaban, que no querían cambiar ni una coma. En el centro, los jovellanistas, más moderados, que querían reformas pero con calma, sin romper con la tradición. Y finalmente el grupo que iba a marcar la diferencia, los liberales, que llegaban con ganas de transformarlo todo de arriba abajo, hablando de soberanía nacional y división de poderes. A pesar de esta división tremenda, los liberales, aunque no eran mayoría absoluta, tomaron la iniciativa. Y lo que hicieron fue ni más ni menos que una revolución legislativa, un desmantelamiento sistemático del viejo mundo, ley a ley, desde dentro de los muros de Cádiz. El primer golpe sobre la mesa fue brutal, y esta frase de Diego Muñoz Torrero lo resume a la perfección. Al declarar que las Cortes eran soberanas, estaban lanzando una bomba. Estaban diciendo alto y claro que el poder ya no residía en el rey, sino en la nación, representada allí. Fue el primer paso, y probablemente el más revolucionario de todos. Y a partir de ahí fue un no parar. Empezaron a aprobar leyes que demolían los pilares del antiguo régimen, uno por uno. Se acabaron los señoríos feudales, se liberalizó la economía acabando con los gremios, y en un acto de un simbolismo enorme se abolió la Inquisición. Estaban construyendo una nueva España sobre papel. Pero siempre hay un pero en la historia, ¿verdad? Y aquí es un pero gigantesco. La guerra contra Napoleón, la misma que había hecho posible todo esto, llegó a su fin, y el rey Fernando VII, el deseado, en cuyo nombre habían gobernado, estaba a punto de volver. El momento que lo cambió todo fue la firma de este tratado, el de Valencey. Napoleón, ya debilitado, reconoce a Fernando VII como rey. La noticia fue celebrada en todo el país, claro, pero para los liberales de Cádiz significaba que había llegado la hora de la verdad. La gran pregunta estaba en el aire: ¿aceptaría el rey la nueva Constitución? La respuesta fue un no rotundo. En cuanto Fernando VII regresó a España en 1814, apoyado por los absolutistas, declaró toda la labor de Cádiz, Constitución incluida, nula y sin efecto, como si nunca hubiera existido. De un plumazo, restauró el absolutismo y la revolución liberal fue aplastada. Visto así, parece un fracaso total.
Años de trabajo revolucionario borrados en un instante. Sin embargo, el legado de las Cortes de Cádiz no desapareció. Se convirtió en una semilla que, aunque la enterraron, estaba destinada a germinar en el futuro. Y vaya, si germinó. La Constitución de 1812 se convirtió en un mito, en un símbolo para todos los liberales españoles del siglo XIX. Se luchó por ella y se consiguió reinstaurarla durante el trienio liberal y de nuevo, brevemente, en 1836. Su espíritu inspiró todo el constitucionalismo español que vino después. Y así terminamos con esta pregunta. La obra de Cádiz fue anulada casi de inmediato, sí, pero sus ideas definieron el debate político en España durante más de un siglo. Quizás no lograron transformar el país en 1812, pero plantaron sin ninguna duda la semilla de la España moderna. Una pregunta para reflexionar sobre cómo a veces las ideas más poderosas necesitan tiempo para echar raíces.